Y la enseñanza de hoy se titula El día de recordación. 1 Corintios capítulo 11, versos 23 y 24. Cuando lo tenga me dice amén. Bueno, dice así la palabra del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Oramos. Padre, te damos gracias una vez más, bendito Dios, por la oportunidad maravillosa que tenemos de sentarnos a la mesa, Señor, contigo para poder comer de tu palabra, para recibir, Señor, ese alimento para nuestra alma, para nuestro ser, bendito Dios, ese alimento que nos fortalece, que nos ayuda, Señor, a crecer, oh Dios de la gloria, en salud espiritual. Gracias, precioso Dios, por la vida, por tu espíritu que traes, Señor, a través de tu palabra. Gracias porque a través de tu palabra recibimos esa luz que alumbra nuestros pasos, bendito Señor. Ayúdanos, precioso Padre, a tener siempre un corazón receptivo, precioso Señor, que podamos recibir con humildad y con alegría la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros, bendito Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Mañana, el día de mañana, se celebra en los Estados Unidos el día de recordación, ¿verdad? Para los que no sabían, ese es el Memorial Day, así se dice más o menos en inglés. Entonces, algunos no sabían que en español se dice recordación, ¿verdad? Bueno, es el día de recordación y es cuando se honra a todos aquellos que han dado su vida por los ideales de este país, ¿verdad? Por supuesto, los americanos, usted ve que acostumbran a hacer su barbecue y sus hot dogs y toda la cosa, porque toman ese tiempo para comer. Algunos de pronto ni tienen conciencia de qué están celebrando, pero se van por ahí al lago o se van por ahí a pasear, e incluso algunos hoy no están porque aprovecharon el feriado para poder salir y darse una vuelta por ahí, ¿verdad? Y por ahí andan paseando, incluyendo la pastora. Le mandamos un saludo desde acá, ¿verdad? Que anda por allá. Qué ingratitud que no me llevó. Pero entonces, la gente hace eso y la verdad es que de lo que se trata realmente es de honrar a los que han luchado por la libertad de este país. Se trata de honrar a las personas que murieron en las guerras que este país ha tenido para lograr lo que hoy nosotros podemos disfrutar. Este país es un país libre, no es perfecto, pero es un país libre. Aquí gozamos de muchas libertades, hermano. Aquí tenemos, por ejemplo, este lugar donde podemos reunirnos y exaltar el nombre del Señor. Aquí usted puede gritar aleluya, usted puede gritar gloria a Dios, usted puede ir por la calle y gritar gloria a Dios si usted quiere y nadie le va a decir nada. Alguno de pronto pensará que está loco, pero usted tiene la libertad de hacerlo. Entonces esa libertad que se tiene aquí, hubo alguien que luchó para que se pudiera tener. Porque no todos estaban de acuerdo con que las libertades, una vez más, que existen en esta nación, se llevaran a cabo. Entonces hubo personas que lucharon, hubo soldados que dieron su vida, que lucharon en las guerras para poder lograr lo que hoy nosotros disfrutamos. Y la verdad es que usted y yo tenemos que agradecerle a Dios porque vivimos en un país donde tenemos esta libertad de reunirnos y darle gloria al Señor, de cantar, de levantar nuestra voz, de levantar nuestras manos, y nadie nos puede decir absolutamente nada porque hay libertad. Otros países, hermano, no lo pueden hacer. Ahora, nosotros realmente también como creyentes debemos en todo momento recordar, es decir, la recordación para los Estados Unidos es una vez al año, ¿verdad? El Memorial Day es una vez al año, pero para nosotros debería de ser
todos los días que recordemos la historia del más grande soldado que ha existido sobre esta tierra, que es Cristo Jesús, que hizo estremecer las puertas del infierno y abrió, hermano, las puertas de la cárcel para que usted y yo pudiéramos disfrutar de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que realmente nosotros como cristianos, nuestra libertad no depende de cómo es el sistema de un país. El cristiano puede vivir en un país donde no hay las libertades que tenemos acá y tener la misma libertad en su corazón que usted y yo tenemos. Por ejemplo, yo mencionaba que aquí podemos reunirnos sin ningún problema, pero hay países, si usted lo sabe, donde esto es prohibido, donde si alguien trata de hacer esto, hermano, va a terminar en la cárcel o incluso muerto. En países como Corea del Norte, por ejemplo, ahí es prohibido, hermano, el evangelio. Ahí si encuentran a alguien con una Biblia, corre peligro de que pase muchos años en la cárcel o incluso pierda la vida. Aún sus familiares pueden ser castigados. Los que no han nacido, si tiene hijos, ya vienen con castigo por haber hecho eso. Y sabe que sin embargo, hermano, hay cristianos en esos países. China, yo lo he mencionado acá, es la iglesia más grande del mundo. Irán, donde no es permitido el evangelio, hay una iglesia pero tremenda, hermano, por supuesto no sin libertades como las que nosotros tenemos, pero hay gente convirtiéndose a Cristo, hay gente entregando su vida a Cristo, porque cuando Cristo quiere tocar el corazón de alguien, no necesita un régimen perfecto, necesita un corazón que diga: yo necesito de Cristo Jesús, y ahí Él entra, y ahí Él mora, y ahí Él cambia, y ahí Él transforma el corazón de aquel que se dispone. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, a mí me encantó un video que me mandaron en estos días y habla de cómo hacen en Corea del Norte para entregarle Biblias a la gente, hermano. ¿Sabe qué han hecho ahora? Porque, por ejemplo, si un misionero quiere entrar ahí y le detectan una Biblia, no lo dejan entrar. No puede entrar con Biblias ahí. ¿Y sabe qué han hecho? Se van a la frontera, por ahí en alguna montaña, yo creo, y amarran globos. Amarran una Biblia a globos y luego los sueltan para que caigan dentro del país. ¿Quién fue? Saber, ¿verdad? Porque las autoridades no van a saber quién lo hizo, pero más de alguien va a tomar ese libro y va a conocer a Cristo Jesús a través de todo eso. Entonces, nuestra libertad, una vez más, no depende del país donde nosotros vivimos, porque hay mucha gente que vive en esta, que es la democracia más grande del mundo, y viven atados, viven prisioneros, hermano. Pero usted y yo, que hemos conocido a Jesucristo, conocimos la verdadera libertad en Cristo Jesús. Entonces el Señor quiere que nosotros recordemos en todo momento quién fue el que dio su vida para lograr lo que usted y yo podemos disfrutar el día de hoy. ¿Cuántos están alegres porque son libres en Cristo Jesús? Antes estábamos atados, antes estábamos prisioneros, hermano, pero el Señor abrió la cárcel y nos sacó de ahí, de esa prisión donde usted y yo antes nos encontrábamos. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versos 8 al 10. Dice, Efesios 4, 8 al 10 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces Cristo Jesús, hermano, fue a la cruz del Calvario. Lo que interpretaba la gente como una derrota para él, porque él estaba muriendo en la cruz. Ay, este era el que iba a libertar a Israel, pero mírenlo, ahora está muriendo en una cruz. Hizo milagros, sanó personas, pero él mismo no se puede ayudar porque allí está colgado en la cruz. Ellos no entendían lo que realmente estaba sucediendo en el mundo espiritual. Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario, en esa aparente derrota para
para sus detractores y la gente que no creyó en él, esa aparente derrota realmente en lo espiritual era la victoria más grande que se ha dado en la historia, porque Jesús estaba descendiendo a las partes más bajas de la tierra y estaba tomando al final las llaves de la muerte y del infierno. Usted y yo íbamos para el infierno. Usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Eso es lo que dice la Biblia. Cuando Cristo muere y va al fondo de la tierra, hermano, agarra las llaves, no, una vez más, como lo dije recientemente, no para meter gente ahí, sino para sacarnos a nosotros que estábamos destinados allí. Él cambió nuestro destino, Él nos dio libertad, y eso hay que recordarlo todos los días. Por la gracia de Dios soy salvo, por la gracia de Dios soy libre, por la gracia de Dios no necesito de lo que antes necesitaba para sentir un poquito de paz. Ya no se necesitan drogas, ya no se necesita licor para estar contento, hermano, porque la Biblia dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay desenfreno, antes bien sed llenos del Espíritu. Y usted y yo tenemos esa opción ahora de sentirnos contentos, de sentirnos libres, hermano, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora, ¿cómo honramos nosotros a Jesús, hermano? Porque ¿cómo se honra a los caídos en las guerras? Bueno, se hacen en algunos lugares, creo que se hacen algunos desfiles, en otros lados creo que se hacen servicios especiales, se han levantado monumentos también en favor de ellos. Pero ¿será que Jesús está esperando que nosotros hagamos lo mismo, que hagamos desfiles, que hagamos monumentos, que levantemos edificios, que digamos esto es en honor al Señor? Aunque todo lo que nosotros hagamos sea para honrar a Dios, hermano, Dios no está tan interesado en que nosotros le honremos a través de cosas que son temporales. No sé si me voy a entender. Y se lo pruebo con algo que la misma Biblia nos enseña. La Biblia dice que Jesús venía pasando junto con sus discípulos cerca del templo. Y cuando vieron el templo, los discípulos comenzaron a decirle a Jesús así como haciendo un poquito de alarde: Señor, ya viste los edificios del templo, qué tremendos, ¿verdad? Ahora recordemos que Jesús era Dios encarnado, y sin embargo Él no estaba obviamente impresionado por algo que simplemente iba a durar un tiempo. Porque cuando ellos le hicieron alarde de esos edificios, Él lo que dijo es: no quedará piedra sobre piedra sin que sea removida. Y yo siempre pongo este ejemplo cuando hablo de esto, ¿verdad? Se han de haber sentido mal los discípulos, porque ellos esperaban que Jesús les dijera: ah, sí, ¿verdad? Qué barbaridad, démosle otra vueltecita para ver cómo quedó. Y Jesús le sale con que: ah, sí, no va a quedar piedra sobre, me lo imagino yo de pronto, no va a quedar piedra sobre piedra esto. Y yo les digo a los hermanos, y se los decía en la mañana, es como que usted le lleve a alguien a enseñarle su casa por primera vez, ¿verdad? Y la persona llegue y la mire, la casa, está bonita, pero el anticristo va a ser el dueño. ¿Qué diría usted? Envidioso, ¿verdad? Porque usted espera que le hablen bien de lo que usted le está mostrando a alguien, que si usted se siente satisfecho de ello. Pero sin embargo Jesús no le impresionó, ni siquiera le impresionó, hermano. Me imagino yo el templo de Salomón, que eso era una maravilla, eso era algo impresionante. Había oro en las paredes, para que usted se dé una idea. La excelencia con la que ese templo se construyó era tan impresionante que cuando se hizo el otro templo, hermano, los que habían visto el anterior se pusieron a llorar, porque dijeron: esto no se compara con lo que nosotros hemos visto antes. Porque ellos esperaban que un monumento le diera simplemente la gloria a Dios, sin entender que todo lo que está debajo del sol es temporal, hermano. Se va a quedar aquí. Entonces Dios no está tan interesado en que nosotros, una vez más, aunque debemos darle gloria en todo lo que nosotros hagamos, no está interesado en que nosotros le levantemos un templo para la gloria de Dios. Eso nos llena un poquito más de satisfacción a nosotros, quizá, porque es un logro de alguna manera, con la ayuda de Dios, nuestro.
Pero eso no es lo que Dios está buscando. Dios no está buscando que nosotros lo honremos con eso. La forma en que Jesús dijo que deberíamos recordarlo era a través de ¿qué? De la participación de su mesa. Me quieren honrar a mí, no es con monumentos, no es con edificios. Me quieres honrar a mí, siéntate conmigo y vamos a compartir la comida. ¿Cómo es que nosotros podemos honrar a Dios, hermano? Lo podemos honrar a Cristo Jesús, recordarlo a Él todos los días cuando nosotros le decimos: Señor, yo quiero sentarme a comer contigo. Yo quiero abrir tu palabra y quiero comer de tu palabra, porque yo sé que tú estás presente y yo sé que tú estás conmigo y yo sé que tú moras en mi corazón. Entonces, en otras palabras, siéntense a comer y acuérdense de mí. Es decir, todos los días usted y yo debemos recordar de dónde nosotros venimos. Ahora, para Jesús era muy importante la comida, hermano. ¿Sabía usted que si de algo fue acusado Jesús por sus enemigos, fue de ser un glotón? Jesús, no, le encantan las comidas. Hasta se invita él solo a las fiestas. ¿Alguna vez se invitó usted solo a una fiesta? No. Cuando nosotros éramos jovencitos, mi hermana se acuerda, vivíamos en una colonia y nos juntábamos varios jóvenes en una esquina y nos sentábamos a pasar el tiempo un rato. Y ese grupo de jóvenes un día nos dimos cuenta que habían unos 15 años allá a media cuadra, hermano. A ninguno de nosotros nos habían invitado. Pero a nosotros nos dieron ganas de ir, ¿verdad? Dijimos, vamos a ver, de pronto nos dejan entrar. Y entramos, hermano. Para no hacerse la larga, al final terminamos tomándonos fotos con la quinceañera. Y no éramos invitados. Entonces, Jesús era alguien que constantemente estaba en comidas. Y por eso decía, se la pasa comiendo. Es más, se sentaba a comer con los pecadores, hermano, y eso era un problema para los religiosos. Decían, pero es que Él come con los pecadores, se sienta a comer con ellos. ¿Por qué? Porque la comida en ese tiempo no era simplemente comer con alguien. Cuando usted comía, yo lo he explicado aquí un par de veces, cuando usted se sentaba a comer con alguien, usted estaba diciendo, este y yo somos iguales. No hay diferencia entre él y yo porque compartimos la mesa, porque compartimos el alimento. Entonces, hermano, por eso es que a Jesús lo criticaban. Jesús también se invitaba a comer él solo. ¿Sabía usted eso? ¿Se acuerda cuando Zaqueo estaba en el árbol? Como era chaparrito, ¿verdad? Ahora ya hay plataformas, gracias a Dios. Pero él tuvo que subirse a un árbol para ver pasar a Jesús. Y cuando lo vio pasar, usted conoce la historia. Jesús le dijo, Zaqueo, bájate de ahí. Hoy es necesario que yo vaya a tu casa. Hoy es necesario que yo vaya a comer contigo. Y yo me imagino que los religiosos lo escucharon y dijeron, ay, no puede ser. Porque Zaqueo era un pecador, hermano. Zaqueo era un corrupto, era un funcionario de gobierno de esos de México para abajo. Con todo respeto a los países latinoamericanos, es la verdad. Y bueno, aquí también hay algunos que no cantan mal las rancheras, aunque son de aquí americanos, ¿verdad? Pero hermano, este trabajaba para el gobierno romano y él era recaudador de impuestos y le robaba a la gente, le cobraba extra, se quedaba con ese dinero. Entonces, hermano, la gente lo odiaba a él. Y Jesús pasa por ahí y le dice, Zaqueo, bájate y vamos a tu casa porque hoy me quiero sentar a comer contigo. Jesús no era que estuviera interesado en comer, en ver dónde le daban de comer, hermano. O sea, Jesús no era que él iba, ay no, es que está duro esto del ministerio, la verdad no está dando mucho y voy a ver quién me da de comer.
sino que Jesús sabía que cuando Él se sentaba a comer con alguien, esa persona, por muy pecadora que fuera, no lo contaminaba a Él, sino que Él sabía que Él iba a causar un impacto en aquella persona con la que Él iba a compartir la comida. El Señor le estaba diciendo a los pecadores: siéntense a comer conmigo, porque yo no me voy a convertir en ustedes, pero ustedes van a recibir de mí y van a ser semejantes a mí. Y de eso se trata, de ser un discípulo y de honrar al Señor, de tener siempre en nuestra mente y en nuestro corazón la conciencia de que al sentarnos a recibir de la mesa del Señor, que es la palabra de Dios, hermano, nos hacemos como Él y vamos avanzando en ese proceso de ser más y más como Jesús. Nuestra meta no es ningún hombre, nuestra meta no es alguien que nosotros consideramos perfecto o muy buena persona. Nuestra meta es Cristo Jesús, y la manera en que nosotros nos vamos a parecer a Él es honrándolo, sentándonos a la mesa para comer de lo que Él tiene que darnos a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo Jesús? Entonces, hermano, el Señor sabía lo que Él hacía. Ahora, el asunto aquí es muy interesante, porque cuando alguien se alejaba del Señor, el Señor lo buscaba. Fíjese, los discípulos, ¿qué hicieron? Señor, nosotros estamos dispuestos a sufrir juntamente contigo. Vamos a luchar juntos. ¿Sinceros? Sí. ¿Capacitados para hacerlo? No. ¿Prometieron? Sí. ¿Lo cumplieron? No. Hasta el que decía: yo estoy dispuesto a ir hasta la muerte, Señor, estos te van a dejar, pero yo no te voy a dejar. Y fue de los primeros en salir corriendo. Y empezó a seguirlo, pero de lejos. Ay, no va a ser. De lejos se ven los toros, dijo alguien. No quiso acercarse. Ahora note, hermano, cuando Jesús resucita, porque ellos, como habían fallado, y el ser humano tiende a que cuando le falla a Dios se aleja. ¿Se ha fijado usted eso? Dice: no pude. ¿Se ha sentido frustrado usted alguna vez porque no logró hacer algo que usted quería hacer para Dios? A veces empieza enero, hermano, y parece como que nos estuviéramos inscribiendo al gimnasio otra vez, ¿verdad? Señor, este año vas a ver, Padre, te voy a sorprender. Voy a estar en la iglesia, voy a leer la Biblia, voy a orar todos los días, Señor, voy a ayunar, voy a hacer todo. Y en enero, hermano, hace una de promesas, y en marzo se da cuenta que siempre no funcionó el asunto. Y se siente frustrado. Dice: no, ni siquiera lo voy a intentar otra vez, porque no puedo hacerlo. Y mire, algo así le sucedió a los discípulos. No, le ofrecimos, le dijimos, le prometimos que íbamos a estar con Él y no pudimos cumplirlo. Vámonos de regreso a hacer lo que antes estábamos haciendo. Vámonos todos a pescar. Y se fueron a pescar, hermano. Y ahí aparece Jesús y hace un milagro. ¿Calificaban ellos para un milagro? No calificaban. Se habían portado mal. O sea, yo me imagino que ellos pensaban y decían: no, hombre, ahorita Jesús ha de estar que, si estuviera, porque ellos pensaban que todavía estaba por ahí, de pronto no había aparecido. Yo no creo que Él nos quiera volver a ver nunca más. Y a veces las personas, los seres humanos, tenemos la idea que Dios es así, que si nosotros fallamos, Dios no nos quiere voltear a ver nunca más, y no quiere que nos acerquemos, y quiere que nos mantengamos lejos, ¿verdad? Como cuando usted se enoja con alguien y usted dice: no lo quiero ver, que no se me ponga enfrente, no quiero verle nada, ni siquiera un pelo quiero verle, porque usted está enojado. Pero Dios no es así, y se lo muestro a través de lo que Cristo hizo. La Biblia dice que Jesús llegó a la playa y los vio que estaban por allá pescando y les dijo: tiren la red al otro lado, y se repitió el milagro. Y ellos dijeron: solo conozco a alguien que tiene la habilidad de hacer esto. Y se tiró al agua Pedro y nadó hacia la playa. Y cuando él llegó, ¿qué era lo que Jesús tenía, hermano, ya en la playa? Comida. Mire qué importante es la comida para el Señor. Él tenía comida ya preparada. Y yo me imagino a Pedro así todo arrepentido de lo que había hecho, y el Señor no le reclama nada, simplemente le dice: vamos a comer,
Vamos a convivir. Fallaste, sí, pero yo soy perfecto. Tranquilo, no te preocupes. Tienes que seguir comiendo, tienes que seguir alimentándote de mí. El llamado que yo te he hecho no se ha quedado atrás. Porque fallaste, yo no te he quitado el llamado, porque los dones de Dios son irrevocables. Él no los quita, hermano. Cuando Él te hace un llamado, Él va a cumplir lo que ha dicho que va a hacer contigo. Entonces el Señor comienza a decirle a Pedro: Pedro, me amas. Si usted conoce la historia, y Pedro decía: sí, Señor, te quiero, porque no se atrevía a decirle te amo, ¿verdad? Le decía: sí, Señor, la verdad que me caes muy bien, porque si decía te amo, como que iba a contrastar, un poquito con la actitud que él estaba teniendo. Y sin embargo el Señor decía: pero tu llamado está ahí, apacienta mis corderos. Tú eres un pastor, Pedro. Tú eres un pescador de hombres. Has vuelto otra vez a pescar al lago, pero no es eso lo que yo estoy buscando. Yo te dije a ti que tú eras un pescador de hombres, y eso vas a hacer. Solamente, síguete alimentando de mi palabra. ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso fuerte al Señor, porque Él es bueno. Ahora, ¿cómo nosotros debemos hacer entonces, hermano? ¿Qué es lo que nosotros debemos recordar? Número 1, debemos recordar su muerte. Verso 26 dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Debemos recordar el proceso por el que Jesús pasó. Si algo a nosotros no se nos debe olvidar, hermano, es la muerte, el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y una vez más, no es una vez al año, no es cada Semana Santa que nosotros tenemos que recordarlo, sino que tenemos que recordarlo todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Mire, hay que recordar que Él fue traicionado. ¿Por qué es importante recordar que Él fue traicionado? Porque ¿a cuántos aquí los han traicionado alguna vez? Al que no, tranquilo, que un día le va a pasar. Usted no se desespere, que esa historia va a suceder. Ahora pregunto, sin que nadie levante la mano, ¿cuántos aquí han traicionado alguna vez? ¿Verdad? Dije no levantar la mano, así que tranquilo, no se preocupe si no la levantó. Pero a veces nosotros criticamos, obviamente, al que nos traicionó a nosotros, ¿verdad? Decimos: no, es ingrato. No, pero tú también. No, pero lo que yo hice no es comparable. Lo que me hicieron a mí es mucho más fuerte. Entonces, por eso es importante recordar la traición que le hicieron a Cristo. ¿Por qué? Porque Él era 100% inocente. Y yo siempre lo he dicho: para ser víctima verdadera hay que ser 100% inocente. Y nosotros no lo somos. Entonces es importante recordar el proceso de sufrimiento que tuvo el Señor. ¿Para qué? Para compararlo con el nuestro y darnos cuenta que el nuestro no es nada comparable con lo que Él tuvo que sufrir. Y eso nos ayuda a nosotros a mantener nuestro corazón más sano. Porque entonces decimos: mira, hermano, tan feo que es que hablen mal de uno, ¿verdad? ¿A alguien le gusta aquí que hablen mal? Digo, para hacer una reunión y honrarlo de esa manera. A nadie nos gusta que hable mal de uno. Pero ¿sabe cómo yo me ministro a mí mismo cuando algo así sucede? Yo digo: pues si hablaron mal de Cristo, que no hablen mal de mí, que soy un imperfecto. Entonces eso me ayuda a mantener mi corazón tranquilo. Yo digo: no hay problema, siempre habrá alguien. Si no hace nada, usted nada, hermano, pues no, hasta de eso van a hablar, porque van a decir: no hace nada, ¿verdad? Pero haga usted algo y van a decir: bueno, lo van a criticar por lo que usted está haciendo. Y a veces nos pueden criticar con razón, eso puede pasar también. Pero entonces, los latigazos, hermano, el dolor que Cristo tuvo que pasar, y no le voy a platicar mucho de eso, pero porque usted lo sabe, pero el Señor sufrió con mucho dolor. No merecía Él pasar por todo ese dolor
que Él tuvo que pasar. Y cuando nosotros recordamos eso, entonces por mucho que nos haya dolido a nosotros algo que nos hicieron, recordamos que Él murió en la cruz del Calvario y sufrió nuestros dolores para que a través de lo que Él sufrió, usted y yo pudiéramos recibir sanidad. La Biblia dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga nosotros fuimos curados. Que decía que nosotros también íbamos a pasar por sufrimiento, que nosotros también íbamos a tener heridas, pero en las heridas de Él encontramos la sanidad para nuestro corazón. ¿Cuántos se gozan por eso? ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? Entonces, recordamos, hermano, cuando nosotros recordamos la muerte del Señor, recordamos el por qué nosotros le servimos a Él. Porque usted le sirve a Dios. Porque usted está dispuesto a invertir su tiempo. Servir a Dios no es solamente tener un privilegio en la iglesia, ¿verdad? Eso conlleva diferentes cosas, pero servir a Dios es un estilo de vida. Pero aún cuando servimos dentro de la iglesia, el tomar el tiempo para estar aquí, hermanos, lo hacemos porque reconocemos que hubo alguien que lo dio todo por nosotros, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Número dos, ¿qué es lo que debemos recordar? Debemos recordar que sentarse a la mesa no se trata de ser digno. Mire lo que dice versos 27 al 30. De manera que cualquiera que comiere de este pan y bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Algunas personas malinterpretan este pasaje. Fíjese, ¿por qué Pablo dice no coman el pan indignamente? No lo hagan de esa manera. Había una razón, y yo lo he explicado quizá en un par de oportunidades acá, pero alguno quizá no lo escuchó y lo voy a volver a explicar. Cuando esto se escribió, lo que estaba sucediendo era que la mesa del Señor se celebraba, hermano, no con una copita y un pedacito de pan, sino que era una comida completa. La gente se reunía para comer de verdad. El vino era de verdad, la comida era de verdad. Entonces algunos de los que estaban allí comían, hermano, y no esperaban a los pobres que llegaban más tarde, porque quizá tenían que venir de lejos, porque tenían que caminar. Algunos de esos pobres incluso era la única comida que iban a tener en el día. Entonces cuando estos llegaban no pensaban en nadie, sino que empezaban a comer ellos y hermano, y écheme otra, páseme otra acá, y salían así los hermanos, va pues, Dios le bendiga, y se iban pero midiendo la calle, ¿verdad? Entonces Pablo se da cuenta de esto y él dice hay que poner orden aquí. Están comiendo de la mesa del Señor indignamente. Entonces, ¿qué sucedió con nuestras iglesias en este tiempo, hermano? Que empezaron a malinterpretar esto y a decir que para poder participar de la mesa del Señor, que es realmente un simbolismo de lo que hoy hacemos al sentarnos a recibir la palabra de Dios, porque el pan es la palabra de Dios, el pan es Cristo. Entonces ellos malinterpretaron esto y empezaron a decir que para poder sentarse a la mesa y participar de lo que se conoce como la Santa Cena, había que estar bien, hermano. Ay de aquel que se acerque y tenga pecado. Así que revísese, y si usted viene en pecado, mejor ni le entre, porque va a comer juicio y usted se va a enfermar y le va a caer la maldición de Tutankamón. No, no es cierto, eso no lo decían, pero sí decían, usted se va a enfermar y hasta se puede morir por estar comiendo del pan indignamente, con pecado. Entonces, con esa amenaza, hermano, usted se imagina, yo tenía unos 12 años más o menos cuando empecé a escuchar todo esto, y yo llegaba y cuando decían, bueno, vamos a partir, a los que estén bien, agarren, y los que no agarren. Entonces uno se la pensaba, ¿verdad? Porque decía, si agarro, pero
tiré piedras en la casa del vecino, dije una palabra incorrecta, qué sé yo, una mala palabra en la escuela, me peleé con alguien, pero si no agarro, ¿qué sucede? Entonces, hermano, uno decía, bueno, pero si me enfermo, o si lo hago y el Señor me tira un rayo, no sé, algo, mejor no. Entonces uno se quedaba y siempre había quien agarraba y observaba, ¿verdad? Ya sabía yo que este andaba mal. Y eso servía para que las personas que estaban bien, entre comillas, juzgaran a los que no estaban tomando de la mesa. Malinterpretaron completamente esto, hermano, porque si eso hubiera sido así, entonces, ¿qué hubiera hecho Jesús con Judas? Cuando por primera vez él comparte el pan con sus discípulos de esa manera como lo estamos estudiando hoy. ¿Qué hubiera hecho él? Le hubiera dicho, ay, Juditas, no. Bueno, quédense aquí unos cuantos en lo que decido quiénes se van a quedar. Y Judas, no, tú eres el primero que tienes que salir de aquí. Si yo hubiera sido Jesús, al segundo que saco es a Pedro. No, por emocionalista, no, está diciendo que me va, no, aquí a la vuelta va a salir corriendo. Fuera Pedro de aquí. Y al final se hubiera quedado Jesús solamente comiendo porque ninguno de sus discípulos calificaba o era digno desde ese punto de vista para quedarse ahí. Entonces no se trata de ser dignos, no se trata de que nosotros seamos dignos. Una vez más, Jesús no quitó la comida aún del mismo Judas. También él mojaba el pan, hermano. Mire, esa era otra característica que tenía la comida en ese tiempo. La comida en ese tiempo no era como ahora. Usted va a comer a la casa de alguien, por ejemplo, lo invitan a una fiesta y a usted le dan su plato. Y ese plato es suyo y el tenedor es suyo, más es de plástico para que nadie más lo vuelva a hacer nunca más, ¿verdad? Y usted dice, ay, de aquel que con ciega locura venga y agarre con su cuchara y agarre de mi comida y empiece a comer del plato mío. Eso usted no se lo permite más que a una persona que sea muy íntima suya, ¿verdad? Hasta a su esposa le dice, no, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, cuando se sentaban a comer, hermano, era un grado tan íntimo el sentarse a comer con alguien que el que estaba al lado podía de repente agarrar un pedazo de pan y decir, ¿a qué? Lo mojo en la sopita aquí y me lo como. Y todavía le daba otra vuelta después que ya lo había mordido. A ese grado llegaba la intimidad. ¿Ve por qué criticaban a Jesús? Porque era intimar con esas personas. Y Jesús no le negó esa intimidad ni siquiera al mismo Judas, hermano. Una vez más, cuando fallaron los discípulos, los fue a buscar para comer con ellos. Los de Emaús les pegó una su media regañada, pero se sentó con ellos a comer. Para Jesús es muy importante que nosotros, hermanos, estemos interesados en intimar con Él, en estar con Él, en decir, Señor, comamos y repartámonos el pan aquí entre nosotros, porque eso realmente es lo que va a hacer una diferencia en mi vida. Entonces, nosotros tenemos que entender que no se trata de de ser perfectos para podernos acercar al Señor, sino cuando más lo necesitamos, hermano, es cuando más tenemos que acercarnos. Si fallaste en algo, lo primero que tienes que hacer es buscar la mesa del Señor, la palabra de Dios, comer, necesito. No, ahora no es que tengo que alejarme de la iglesia, ahora es que más tengo que ir porque necesito sentarme a comer con el Señor para que Él derrame su naturaleza sobre mí y mi vida realmente cambie. Negarle la mesa del Señor a alguien es como decirle, bueno, hermanos, pues se pueden quedar solamente los que andan bien con el Señor, vamos a predicar ahorita, pero todos los demás se pueden ir. Es como si hiciéramos eso, porque eso es lo que representa la mesa del Señor, el partimiento del pan. Entonces es como decirle a alguien que está desnutrido, mire, usted anda muy desnutrido, tome vitaminas, un poquito ahí de proteína y ya luego regresa y le doy de comer, ¿verdad?
El desnutrido, ¿qué necesita? Comer, hermano. Entonces el que ha fallado necesita comer. Está desnutrido espiritualmente, necesita sentarse a la mesa. Y no se trata de ser digno, se trata de creer que Cristo Jesús puede, aún en medio de nuestras imperfecciones, sentarse a la mesa con nosotros y transmitir de su naturaleza para beneficio nuestro, para el cambio en nuestros corazones y la sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. La mesa del Señor, hermano, implica esa comunión íntima con el Señor. Dios quiere que nosotros seamos uno entre nosotros, hermano. Mire, a veces en las mesas nosotros nos sentamos con gente. ¿Alguna vez se ha sentado usted a comer con un perfecto desconocido, hermano? ¿Le ha pasado alguna vez? ¿A alguien le ha pasado? De repente usted va a una fiesta y lo sentaron en una mesa donde usted no conocía a la gente y le tocó comer con ellos, ¿verdad? Es más, yo les comentaba a los hermanos que hay un restaurante japonés donde tienen esas sopas ramen que tienen un pedazo de cerdo y la mitad de un huevo. ¿Alguien ha comido esas sopas? Bueno, están buenas, la verdad que están buenas. Pero ahí, hermano, es tan pequeño el restaurante que tienen una mesa larga, grande. Entonces de repente llegan tres y dicen, mira aquí, pero allá en aquella esquina, ahí siéntese usted, ¿verdad? Y ya luego le sientan un montón de desconocidos a uno allí, en la misma mesa. Y cada quien está en lo suyo, hermano, unos platicando acá, los tres que vinieron acá, estos tres que estaban aquí, y estos de acá que venían con otro grupo, y cada quien está haciendo su plática. Estamos comiendo con desconocidos, pero no estamos teniendo ninguna comunión con Él. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar, que cuando venimos a la mesa, realmente estamos teniendo comunión con el Señor. Hay una intención de decir, Señor, aquí estoy, no de manera religiosa, no vengo a la iglesia porque es domingo, vengo a sentarme a la mesa para recibir de tu naturaleza, para platicar contigo, para orar, para cantarte a ti, para decirte cuánto te amo, para decirte cuánto te admiro y para que tú me hables a mí y a través de tus palabras me alimentes en mi alma, en mi corazón, y yo pueda tener un cambio en mi vida a través de lo que tú haces. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. La comunión con Cristo es importante, hermano, pero también la comunión unos con otros. Mire, cuando aquí el hermano diga, vaya, salude a alguien, no salude solo a su esposa, pues la saludó en la mañana, con ella vino, ¿verdad? Vaya y salude a alguien, tenga comunión con las personas. A veces nos han herido tanto, hermano, que no queremos hacer amistad con nadie. Hermano, yo es que en una iglesia me hicieron y esto sucedió, entonces yo solo llego y me siento y recibo de la palabra del Señor, y eso suena muy espiritual, pero no lo es. Y así como llego, así salgo, hermano, para no tener roce con nadie. Eso no es lo que nos manda la palabra del Señor. Nos manda a tener comunión los unos con los otros. ¿Por qué? Porque la hermana Valvanera tiene algo que yo no tengo. Y yo necesito de eso que Dios ha puesto en ella para yo ser mejor. Y viceversa, usted necesita de otras personas. Usted va a poder admirar en otras personas algo que usted no tiene. No envidiarlo, porque esa es otra cosa, pero sí admirarlo y decir, wow, yo quiero aprender de eso. Eso me suena a mí muy bien, yo no tengo eso y me gustaría ser así. Y ahí es donde, a través de lo que Cristo ha puesto en cada quien, hermano, nosotros vamos recibiendo de eso y nuestras vidas van siendo transformadas y van siendo cambiadas, y todos unidos nos vamos pareciendo cada vez más a Cristo Jesús. Tenemos faltas cada uno de nosotros, sí, pero las faltas que yo tengo me puede ayudar a alguien que lo tiene eso como fortaleza, y lo que yo tengo como fortaleza le puede servir a alguien que le hace falta. Para eso es que Dios nos ha llamado sin discriminar. ¿Sabe usted que aquí en la iglesia todos somos iguales? Mire, yo de veras, con todo respeto voy a decir esto.
Yo nunca me he procurado no proyectarme aquí como el perfecto, hermano. Aprendan de mí. No, somos iguales, porque de eso se trata la mesa, de sentarse y que todos seamos hijos de Dios, independientemente de la posición económica, independientemente de la profesión que alguien pudiera tener, hermano. Eso no es lo que importa. En Cristo somos uno. La mesa es para que todos seamos iguales. No vamos a discriminar a nadie. Por eso es que en esta iglesia no hay sillas VIP, ¿verdad? Hoy en las VIP solo la hermana Valvanera está. Porque a ella le gusta ahí, ¿verdad? Pero hermano, no tenemos realmente sillas aquí. Sí, los importantes aquí de este lado, por favor. No. Usted se imagina a Jesús diciendo, bueno, vamos a sentar aquí los importantes. No, para el Señor somos todos iguales y a todos nos ama de la misma manera, y nosotros tenemos que, sin discriminación, decir: él es mi hermano, ella es mi hermana, aquel es mi hermano, no importa quién sea, somos iguales en la mesa. Aquí somos uno en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese fuerte aplauso a Cristo, porque Él es bueno. Cuando entendemos esto, hermano, y participamos de la mesa del Señor, cuando no lo hacemos de manera religiosa, hermano, cuando hacemos lo contrario, lo que pasa es que mantenemos nuestras enfermedades y nuestras obras muertas vigentes. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor en el último verso que leímos? Dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos que dice duermen, hermano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo vengo a la iglesia de manera religiosa y solo yo ya sé que tengo una enfermedad en el sentido espiritual, yo ya sé que tengo una falta, yo ya sé que tengo algo que no está bien, pero no vengo a la mesa para que el Señor me cambie eso. Vengo porque es domingo, vengo porque va a haber servicio. Entonces vengo y me siento sin esa intención de que Dios haga algo en mi vida. Entonces mantengo mi enfermedad todavía vigente. Jesús en un par de ocasiones le preguntó a enfermos: ¿quieres ser sano? Si el enfermo le hubiera dicho, la verdad que no, ¿usted cree que Jesús hubiera hecho el milagro? No porque la persona le hubiera dicho: no, yo así quiero estar. O sea, yo no quiero ser sano, así quiero permanecer. Entonces no hubiera existido ningún milagro. Entonces, cuando nosotros venimos a la iglesia, tenemos que venir con esa intención de decir: Señor, yo me voy a sentar a la mesa para alimentarme. Yo me voy a sentar a la mesa para que arreglemos los asuntos que están pendientes por ahí. Yo voy a sentarme a la mesa porque necesito tener esa comunión contigo. Necesito sentirme que estoy cerca de ti y que tú estás conmigo, que tú me estás restaurando, que tú me estás levantando. Yo necesito sentir eso que sentía Pedro cuando se sentía culpable, pero no lo estabas regañando, no lo estabas exhortando para que se sintiera mal, sino simplemente con tus palabras lo estabas restaurando a él. Necesito restauración. Cada vez que usted y yo vengamos a este lugar, vengamos con esa actitud de decir: Señor, me siento a la mesa. Esa actitud de humildad: necesito de ti, soy un eterno necesitado de ti. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese fuerte aplauso a Cristo, porque Él es bueno. Hagamos nosotros entonces una prueba, hermano. Dice: por tanto, verso 28, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Qué tan necesitados estamos nosotros de la comunión con el Señor? Ese es el examen que nosotros tenemos que hacernos. No el examen de ver si estamos bien o estamos mal, porque eso no hay que hacerse examen. Cuando uno anda mal, uno sabe que anda mal, ¿verdad? No necesita de un profeta que venga y le diga: tú andas mal y ya te vi por ahí en lo que andas haciendo en lo oscuro, ¿verdad? Uno ya sabe, no tiene el Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo redarguye y dice: hey, esto que estás haciendo no está bien. Yo no necesito que un profeta me venga a decir. Si yo he fallado, yo sé que he fallado. Amén.
¿O solo a mí me pasa? A todos nos pasa, ¿verdad? Entonces, hermano, la pregunta es, ¿qué tan necesitado yo me acerco al Señor? No hay mejor comida que aquella a la que usted llega hambriento. Mira, a mí me invitan a veces a comer personas a su casa. Y cuando yo sé que me van a invitar, yo ahorro, hermano. Es decir, ahorro espacio, ¿verdad? Como yo ya sé que algunos son espléndidos y hacen unas comidas bien ricas, yo digo, voy a comer durante el día poquito, porque yo voy a llegar ahí, quiero llegar con hambre. Va a estar tan buena la comida que yo necesito llegar con esa hambre. Entonces, hermano, lo que le quiero decir con esto es, cuando vengamos a la mesa del Señor, vengamos con hambre de recibir del Señor. Nunca nos sentiremos nosotros, yo ya lo sé todo. Yo ya no necesito absolutamente nada, porque esa actitud la tuvo una iglesia, hermano. Y mire, se lo leo rápidamente. Apocalipsis 3:17 dice, en la Reina Valera contemporánea, tú dices, soy rico y he llegado a tener muchas riquezas. No carezco de nada, es decir, no me hace falta nada, hermano. Mire si era arrogante esta iglesia, ¿eh? Yo tengo dinero, yo tengo todo lo que yo necesito, no me hace falta absolutamente nada. Pero mire la respuesta del Señor. Dice, pero no sabes que eres un desventurado, miserable y que estás pobre, ciego y desnudo, hermano. Usted se imagina que un rico, eres pobre realmente. Tú eres un desventurado. Estás desnudo por mucha ropa que tengas en el closet. No tienes nada. Entonces, hermano, ¿por qué sucedía esto? Porque ellos se creían que por lo que habían alcanzado, por los bienes materiales que tenían, no había ya ninguna necesidad. Y una vez más, esto no era gente que no conocía a Dios. Estos eran cristianos. Esta era una iglesia a la que el Señor le envía esta carta y le dice, ustedes están diciendo que no tienen necesidad, ustedes tienen un problema al creer que no tienen necesidad. No podemos llegar nosotros al punto de sentirnos, hermano, que ya no necesitamos absolutamente nada. Hermanos, que yo ya conozco bien la Biblia. Yo tengo muchos años. Yo estudié en el instituto bíblico, hermano. Y hermano, mire, vivir en un garage no lo hace carro. De veras. Porque no se trata de cuánto conocimiento y cuánta experiencia en la iglesia yo obtengo. Siempre tengo que ser un hambriento de la palabra del Señor. No puedo yo llegar al punto de decir, yo ya sé mucho, ya no necesito más. Ya no necesito sentarme a escuchar a nadie. Mire, honestamente yo, no porque sea perfecto, pero yo procuro cuando vienen predicadores, ahí permanecer, sentado. A mí no me mira, con todo respeto a otros que de pronto lo hacen diferente, Dios sabrá y ellos sabrán por qué lo hacen. Pero yo no me salgo cuando alguien está predicando aquí. Una, porque quiero oír qué es lo que dice. Y otra, porque quiero estar atento a lo que Dios va a hablar a mi vida. Porque Dios puede usar, hermano, a quien Él quiera para darle un mensaje a uno. Y uno tiene que ser lo suficientemente humilde para decir, Señor, en ti somos uno. Y tú puedes usar a esta persona para hablar a mi vida, así que yo voy a estar atento. No puedo creerme que soy rico y me he enriquecido de tanto conocimiento que de nada tengo necesidad, porque entonces voy a oír la voz de Dios que dice, pobre, estás desnudo y desventurado. No te has dado cuenta. Y luego le da algunos consejos. Pero note lo que el otro consejo, el último consejo que les da. En el verso 20 dice, mira, ya estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa. Y una vez más, ¿qué haré? Cenaré con él y él cenará conmigo. Es decir, te crees muy suficiente,
pero realmente estás necesitado. En mi misericordia estoy tocando a tu puerta y te estoy diciendo, abre. Y si tú abres, yo voy a entrar y voy a tener comunión contigo. Voy a comer contigo. Me voy a sentar a cenar contigo y tú vas a cenar conmigo. Es decir, vamos a compartir y voy a hacer que tu vida cambie de esa manera. Pero, una vez más, tiene que haber una actitud en nuestro corazón de un necesitado de comer. La Biblia dice que nosotros debemos ser pobres en espíritu. Y yo le he comentado que la palabra pobre ahí significa indigente, alguien que todo el tiempo está en necesidad. Somos eternos necesitados de Dios, hermano. Vengamos a la mesa y comamos. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Den ese aplauso fuerte a Cristo y póngase de pie, por favor.